Mi nombre es Adrián Felipe Osorio López y esto es la sustentación de la actividad número 2 para el programa de diseño de base de datos 2. Entonces tenemos 3 puntos. El primero dice construir 10 consultas para la base de datos que habíamos desarrollado en la actividad pasada. Voy a leer rápidamente el enunciado y poner la consulta directamente en la base de datos para ver si así se va más rápido esta parte, porque es algo repetitiva y normalmente es intuitiva. Entonces vamos a la consulta número 1, que dice lo siguiente, que es ver el nombre de candidatos cuyo código de perfil sea 3. Acá están las especificaciones de las personas que su código de perfil es 3. Entonces acá tenemos que 4 personas tienen ese perfil. Si queremos verificarlo, acá ponemos perfil, miramos rápidamente y acá nos sale el código de perfil que tiene, que es 3. Pasamos a la segunda consulta. Nos dice ver la información de los candidatos con el apellido Pérez. Acá los tenemos, son 3 candidatos y vamos a la siguiente. 3. Ordena el registro de los candidatos por orden alfabético basado en su apellido. Vemos por el apellido que acá tenemos Aguilar, Castañeda, Concepción, Jiménez, o sea, en orden alfabético, justo como habíamos pedido. Vamos a la siguiente, que nos dice obtener todas las pruebas individuales realizadas en la sala 1 y 2 y organizar el resultado por sala. O sea que primero los resultados de la sala 1 y luego los resultados de la sala 2. Acá tenemos el número de prueba, la fecha de realización, hora de inicio, hora de finalización y la sala en la que se hizo. Vemos que está ordenadito y podemos pasar a la siguiente consulta. Esta dice obtener la lista de pruebas que fueron aprobadas y la ID del participante junto al código del casting. Entonces acá tenemos la ID del participante, la ID de la prueba, código del casting, tenemos el código de candidato por si queremos ver la información de ese candidato y la ID de participante. Esto está ligado para la hora de buscar la información. Pasamos a la siguiente, número 6. Ver todas las pruebas realizadas en la sala 1 y 2, porque según veo cómo está esto, va a mostrar ambas salas, que se hayan iniciado a la 1 pm, o sea que su hora inicia sea igual a la 1 pm. Vamos acá, ejecutamos y vemos que acá hubieron 4 pruebas, fueron 5 de hecho, vi mal, y fueron iniciadas a la 1 pm. Acá tenemos la fecha en la que se hicieron y pasamos a la siguiente consulta, que es la número 7. Ver los clientes que han contratado un casting. Esto es bastante simple, solamente es comparar el código del casting con el del cliente. Acá vemos y hubieron 2 clientes que contrataron un casting. Miremos si esos son los únicos clientes que tiene la empresa de casting. Vemos que no, hay otros 2 más para un total de 4, pero solo estos 2 están registrados como pues que han contratado un casting. 8. Ver los candidatos que han calificado para participar en un casting. O sea, que ya que participaron o que ya habían calificado alguna vez.
Entonces tenemos estos, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 candidatos. Acá tenemos, acá al ladito tenemos el código del candidato, la ID del participante, esto es como yo calculo los resultados, y el código del casting al que participaron o al que entraron. 9. Ver las diferentes fechas en las que se hicieron pruebas individuales. Eso fue poquitos porque yo dividí las pruebas individuales en diferentes fechas. Solo hubo como 2 o 3 que repetí la misma fecha. Entonces por eso vamos a tener una lista bastante larga. Pero en realidad cuando vemos el total deberían de haber al menos 3 pruebas que se quitaron de la lista de ahí. Pasamos a la última consulta que dice: ver el nombre de los castings que tuvieron más de 2 fases. O sea, que tuvieron 3 o más. Compilamos. Vemos que solamente el casting de campañas comerciales tuvo más de 2 fases. Miremos acá. Vemos que sí, solamente hubo un casting que tuvo 3 fases. Y tiene que ser este de campañas comerciales. Bien, terminamos el punto número 1. Pasamos al punto número 2, que dice que se deben crear 5 consultas de referencias cruzadas. Entonces, tenemos la primera que dice ver las fases por inicio y finalización de estas. Acá vemos el número de la fase, el inicio, el final, fácilmente. Pasamos a la siguiente. Ver en qué casting están participando los candidatos elegidos. Me pasé. Copiamos. Entonces vemos que el 101 participa en el 1, bueno, participó. El 102 en el 1, el 103 en el 1, el 200, del 201 al 204 participan en el 2, pero no en el 1 por los requerimientos. Y yo solamente hice 3 consultas cruzadas, realmente no se me ocurrió cómo hacer más, tal vez porque los datos que ingresé no eran suficientemente para crear más consultas cruzadas. La verdad se me dificultó el tema porque no puedo usar ciertos comandos que hacen que sea más fácil y llevadero las consultas cruzadas en MySQL. Y tenemos esta última, que es ver el uso total de las salas. Entonces tenemos que la sala 1 se usó 7 veces, la sala 2 4 y la sala 3 3 veces. Entonces, como ya dije, solamente creé 3, no se me ocurrió cómo poner esas 2 adicionales, no sin tener que alterar un resto y meter muchos más datos, pero realmente no quería modificar todo eso, la verdad tenía otras cosas más que hacer en ese momento, entonces no me daba el tiempo. Bien, tercer punto y último: crear 2 vistas, 2 triggers, 2 funciones y 2 procedimientos almacenados. Para las vistas me voy a omitir esta parte porque yo ya las tengo creadas, entonces las voy a mostrar directamente en la base de datos. Entonces dejemos aquí en trigger y vayamos a la base de datos. Acá tengo mis vistas, que la primera es para ver la clientela fácilmente, y tengo otra que es para ver los participantes. Ojo, esto es muy diferente: participantes y candidatos. Yo guardo los candidatos, o sea, toda la gente que se registra, y los participantes, que son los que sí están participando en el casting, en otra tabla diferente. Entonces esto fueron gente que participó en un casting o que está participando. Bien, entonces pasamos a al siguiente numeral. Nos dice crear 2 triggers. El primer trigger que tengo traslada los registros de la tabla participantes elegidos
a una tabla con los registros de los participantes si se borra la tabla, o sea, si se usa el comando delete. Entonces vamos a ir a la tabla de participantes elegidos para mostrar el trigger. Entonces acá tengo mi trigger, que es después de borrar, y nos dice lo siguiente, que después de utilizar delete en participantes elegidos, entonces en la tabla registro participantes antiguos, acá tengo los campos, acá los valores, me ponga el valor antiguo de cada campo que se había borrado. Bien, entonces miremos mi otro trigger. El siguiente trigger dice lo siguiente: antes de actualizar los datos de la tabla pruebas individuales, crea un registro de los valores antiguos y los nuevos, a la vez que registra también qué usuario modificó los datos y a qué hora exactamente. ¿Cuál era la tabla? Pruebas individuales. Ok, miremos a pruebas individuales. Este trigger es como para cuando te dicen, no, yo no toqué ninguna cosa de la base de datos. No, pero ahí tenemos el registro de que realmente tú alteraste la base de datos. Entonces, antes de modificarla, tenemos lo siguiente. Nos dice que antes de modificar pruebas individuales, en la tabla registro de modificación de pruebas, en todos estos campos va a guardar los valores antiguos y los valores nuevos, y con esta función llamada current user va a guardar qué usuario modificó, o sea, el nombre del usuario. Si yo activara este trigger, yo creo que iría a localhost, porque si no es el nombre que tengo, era el por defecto, no lo modifiqué. Y tenemos esta función que llama now, que lo que hace es que nos registra la fecha actual. No, pero no la actual al momento de leer la tabla, sino la actual al hacer la interacción. Entonces ahí tendría mis dos triggers. Cerramos esto también, y pasamos a la siguiente. Nos dice que es crear dos funciones. Entonces la primera función que yo tengo es que calcula la edad de un cliente a partir de su fecha de nacimiento, y esto se hace a través del código de cliente. ¿Por qué el código de cliente? Simple, porque yo en mi tabla clientes de por sí, miren que yo ya pido la edad de nacimiento, y entonces para llamar esta edad de nacimiento, para simplificar todo, entonces llamo directamente el código de cliente porque es único. Entonces veamos, funciones, se llama edad. Bueno, entonces la función se llama con el comando select, nombre de la función y parámetros, y si no pide ningún parámetro, solo nombre de la función. Buscamos un código 1011, listo, y nos dice que el cliente 1011 tiene 32 años, lo que vemos que es correcto porque nació en el 1985 y pues debería tener esa edad. De pronto se puede pasar un poquito por cuestiones de fecha actual, bueno, de día y mes, no estoy seguro si sea preciso, pero más o menos así es el bosquejo lo que quería mostrar. Bueno, entonces seguimos con las funciones. Mi siguiente función dice lo siguiente: que calcule el IVA, si aplica. Actualmente el IVA es de 15% al presupuesto del casting. Entonces, antes de poder llamar esta función, necesito ver la tabla castings. Oh, esto no está sirviendo, y esto tampoco. Veamos, acá está. Entonces vemos que este casting tiene un presupuesto de 6 millones. Vemos que el código es 101. Entonces vamos a llamar esta función select IVA castings. El código del casting es 101. Se usa el código para usar mi función, y vemos que el IVA sería de 900.000 pesos. Ese IVA es aterrador. Pasamos a el último subnumeral de la actividad, que nos dice
crear dos procedimientos almacenados. Entonces, el primer procedimiento almacenado que creé fue actualizar el presupuesto que se le asigna a un casting. Vamos, cerramos acá, procedimientos almacenados. Voy a copiar la llamada. Se llama con el comando call, pero no me acuerdo exactamente, nombre bastante largo. Entonces, acá nos puede que el primer campo que nos pide es el nuevo presupuesto. Entonces digamos que, no sé, 3 millones. No, el otro tenía 3 millones. Miremos cuánto tenía. Sí, 3 millones. No, para diferenciarlo lo voy a poner 2 millones. ¿Estos son 2 millones? No, me pasé por un cero. Listo. Y luego el código del casting al que se le quiere actualizar el valor. Entonces ponemos 101, ¿cierto? Que es el casting 101 el que vamos a modificar, este de 6 millones de presupuesto. Vale, ejecutamos. Nos dice que salió bien, cerramos aquí y volvemos a ir para que se actualice la información. Vemos que el presupuesto pasó a 2 millones a ser 2 millones y nuestro procedimiento almacenado está funcionando correctamente. Bueno, entonces miremos cuál fue el último procedimiento que hice. Dice, ver los candidatos que han calificado para participar en un casting. O sea que esto es prácticamente lo mismo que hice en la consulta número 8, pero entonces quería dar dos ejemplos de procedimientos almacenados. Uno con algo simple, o sea, sin parámetros, y uno un poquitico más enredado que fue el que acabé de hacer, que era con parámetros. Entonces, para llamar este no tengo que poner ningún parámetro, solamente tengo que utilizar el comando call, pero le puse un nombre bastante largo, así que no tenía ganas de escribirlo. Vemos que aquí está los mismos datos de la consulta número 8, por lo cual nuestro procedimiento almacenado está funcionando correctamente. Bien, eso sería todo de mi sustentación. Espero que esté claro y conciso y que el micrófono no esté escuchando muy feo. Estoy teniendo problemas con el micrófono, creo que pronto va a fallecer. Bueno, muchas gracias.